Ok, habíamos quedado entonces en abordar lo que es la unción y la gestión, ¿sí? Porque la palabra unción es la que más hemos oído en el ámbito evangélico, ¿sí? En el ámbito del cristianismo y también en el ámbito de los que predican, enseñan y manifiestan reino. Pero gestión es la que menos escuchamos. Entonces necesitamos reconciliar, ¿sí? Porque yo no sé usted, pero yo no soy evangélico, yo soy hijo de Dios, soy hijo de su reino, ¿sí? Entonces necesitamos reconciliar la palabra unción, que es lo que más hemos oído, con la palabra gestión, que es la que menos oímos y por supuesto menos se aplica. Entonces en el evangelio, ¿sí me escuchan bien? En el evangelio se infiltró una palabra muy usada y creo que bien usada en el ámbito empresarial, como es la palabra metas. El evangelio de las metas establece fecha y tiempo, lo cual muchas veces es, ¿sí? No sin antes entender, ¿sí?, que hay tiempos divinos que nosotros en oportunidades no podemos entender, y por no entenderlo pues creemos que Dios se olvidó, que Dios no va a cumplir, ¿no? ¿Ok? Entonces necesitamos estar definidos en creer que las metas deben formar parte de una visión. Una persona que no tiene metas no sabe dónde va, ¿sí? Lo que puede ser considerado como poco sabio, porque es como la iglesia que por falta, ¿sí?, por falta de algunas cosas, como una naturaleza de gestión, no sabe en qué momento puede establecer lo que llamamos un ciclo de ordenamiento, unas metas, como aperturar un año de gestión, como aperturar un año de avance, de conquista, ¿sí? Porque una meta en el ámbito empresarial de una empresa tiene toda una estructura, ¿sí?, que le exige rendimiento a la persona. Fíjese, el día viernes pasado, va a ser mañana una semana, establecimos una meta a través de un desafío, y que mucha gente no cumplió y que otros no asistieron porque creyeron que no podían cumplir, o sencillamente porque no creían X, lo que sea, ¿sí? Pero cuando usted está en el colegio, cuando usted está en la universidad, cuando usted está en el trabajo, siempre hay una exigencia de rendimiento, ¿sí? Eso es normal. El rendimiento debe ser normal en la vida de alguien. La meta en una empresa, ¿sí?, está pensada en el producto residual, ¿sí?, que se dispuso a sacar por la puerta. Entonces lo que va a hacer que una meta se cumpla es una gestión fría, ¿sí? Entonces, si las iglesias se pusieron metas y lo lograron, ¿sí?, necesitamos saber a qué costo. Tenemos que cambiar y saber cuándo hacer los cambios necesarios para que no perdamos más de lo que logramos según nuestros métodos de gestión. Entonces, cuando usted analiza la palabra metas, tiene dos primas hermanas que no se pueden separar. Una es la palabra eficaz
y otra es la palabra eficiente. La iglesia y una empresa de reino con principios, ¿sí?, como los que tienen los judíos, funcionan igual, porque son principios establecidos por Dios, ¿sí? Y usted los puede aplicar en todos los órdenes de la vida. Si la empresa que usted tiene realmente representa el reino de Dios, no tiene solamente una empresa para prosperar económicamente, sino que como consecuencia de que esa empresa está pegada a los principios de Dios, esa empresa te hará prosperar económicamente. Son dos cosas totalmente distintas. No sé si lo está captando. Pero la empresa tiene que impregnar a la gente que trabaja del evangelio, que usted oye en la iglesia. Si no, no es de reino, porque no hay nada secular. El reino es todo. Todo lo que hay aquí fue creado por Dios, ¿sí? Que hay cosas que se han pervertido, que se han puesto patas para arriba por la mala conducta y el mal camino del hombre. Eso es otra cosa. Por eso no existe literalmente lo secular y lo espiritual, porque para el hombre espiritual todo es espiritual, ¿sí? Entonces necesitamos entender que las metas van a traer una recompensa. Las metas van a traer también restitución. Y eso también funciona así en el mundo espiritual. En el reino de Dios, tú no le puedes decir sí a una meta si el dueño del reino no te revela la recompensa. Entonces hay gente que dice, no, pero es que yo no doy esperando nada a cambio, pero resulta que vive en amargura porque no recibe. Entonces, ¿cómo es que tú estás dando para no esperar algo si cuando no recibes, verdad? Entonces vives en amargura. ¿Cómo es eso? El que está dando para no esperar recompensa, ¿verdad?, y no recibe nada, más bien debería estar pleno y debería estar feliz, ¿no? Pero llama poderosamente la atención que la gente dice, no, pero es que yo doy sin esperar nada a cambio. Entonces, la palabra, el verbo tiene poder. Si tú dices que estás dando para no esperar nada a cambio, ¿sí?, no te va a venir nada. Pero resulta ser que deberías estar pleno, deberías estar feliz, pero por el contrario te amarga. Entonces, ¿cómo es que estás dando? Y no estoy hablando de dar con respecto al área económica, como todo el mundo lo asocia. Estoy hablando de un todo, ¿sí? Necesitamos entender algo, ¿sí? En el reino tú puedes decir sí, pero si el dueño del reino te revela la recompensa, vamos a estar claros, ¿sí? Porque obrar de manera contraria, como se lo acabo de explicar, eso es religión. Porque cuando quieres gestionar tu vida en el reino de Dios, todos los aciertos y todos los errores que cometamos afectarán al cuerpo de Cristo, a todo el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, un cuerpo se promedia por la calidad de miembros que tiene, ¿sí? Un cuerpo se promedia por la calidad de miembro que tienes. Entonces, cuando usted piensa en el diseño de su vida, usted fue diseñado con una mentalidad de gestión, ¿sí? Entonces, todo lo que tú tienes que alcanzar por delante es un estímulo para ti. Y en el caso del reino, necesitamos una preparación en el alma y en el espíritu, pero también en el cuerpo, ¿sí? En el caso del reino, una preparación del alma, ¿sí?, una preparación del espíritu y una preparación del cuerpo pueden estar salvando a miles de personas, ¿sí?, con 100 grupos de conexión, ¿sí?
y a lo mejor estar perdiendo 800 que ya están en esos grupos de conexión por el espíritu de una actividad que no tiene vida en la gente. Porque el grupo de conexión no se trata solamente de reunir personas, es una reunión de vida, ¿sí? Donde se imparte vida, ¿sí? Y aunque hay vida en la lección que se va a impartir, ¿sí? Porque la gente no está comprando un producto, sino está oyendo una palabra de vida. El que la aporta, el que la imparte, necesita estar libre y sujeto a la vez en el alma, libre en el espíritu y sujeto en el alma y en el cuerpo. Entonces debe tener cuidado cuando, ¿verdad?, nosotros entramos a gestionar una visión de iglesia o de vida, porque tenemos que saber que si es viable siempre y cuando se encuadra en lo que Dios nos mandó a edificar en nuestra zona de influencia, ¿sí? En nuestra zona de influencia. Por eso dice, pero ¿por qué será que ese pastor tiene ese mensaje tan contundente o ese mensaje de manera alineada o delineada de esa forma? Porque cada zona de influencia tiene un diseño divino, ¿sí? Y necesitamos entender cuál es la zona de influencia y qué es lo que vamos a edificar. Por eso cuando Dios nos pone metas a nosotros, nunca está pensando que va a morir o que tenemos que morirnos, ¿sí?, por esa visión, porque por la única visión que Dios permitió que muriera alguien fue por la de redimir al hombre a través de Cristo. Es decir, ya el Redentor murió, y me estoy refiriendo a morir en el sentido de muchas veces forjar nuestro carácter para cumplir la bendita evangelización, ¿sí? Porque ¿qué hago yo con que me digan, no, es que yo tengo el ministerio de evangelista? ¿Sí? ¿Cuánto te has ganado? O sea, ¿qué me dice usted con que usted tenga el ministerio de evangelista? Mi pregunta es, ¿cuál es el fruto del ministerio que usted tiene de evangelista? El ministerio evangelista tiene fruto y son las almas que usted lleva rendidas a los pies de Cristo en la iglesia para que ese ministerio se vaya perfeccionando y vaya creciendo. Entonces, tener a veces muchísimas personas y crecer muchas veces con solo metas numéricas no nos asegura que gobernemos. Lo que nos asegura que gobernemos es la formación. Las metas numéricas lo que hacen es definir el impacto y la influencia que estamos teniendo como agentes transformadores del reino para que más almas, más familias puedan ser transformadas y puedan ser restauradas. Entonces, ¿cuál es el principio? Dios no está en las cosas grandes. Dios está en las grandes cosas. Esa es la verdad. Dios no está en las cosas grandes. Dios está en las grandes cosas. Todo lo que Dios crea, lo crea con potencial de grandes cosas. No necesariamente cosas grandes. Y es en el plano de la iglesia, que es por revelación, que usted, si pertenece a una iglesia de 200 personas, sí, puede, o de 500, podemos muchas veces hasta gobernar con mayor influencia que una iglesia que tiene 80,000 personas sin formación, ¿sí? Porque lo que está en juego no es solamente el número de gente, ¿sí? Lo que está en juego aquí es la calidad formativa
espiritualmente hablando, para que la gente conozca identidad, para que la gente conozca propósito, para que la gente conozca que no solamente debe ser un discípulo, sino un hijo de Dios, porque muchas iglesias están llenas de miembros, están llenas de líderes, están llenas de servidores, pero pocas iglesias tienen la revelación de paternidad y tienen identidad de hijo. Esa es la verdad, ¿sí? Entonces, una persona que tenga identidad, una persona que sea hijo, una persona que tenga paternidad, es una persona que difícilmente tambaleará en sus principios, tambaleará en su identidad. Es muy difícil que una persona se vaya a torcer, ¿sí? Y es muy difícil que una persona aparente, ¿sí? Ser lo que no es, porque el mismo Espíritu de Dios le redarguirá, porque no existe nada oculto entre cielo y la tierra que Dios no se lo revele a sus santos hijos, los profetas. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, eficiente, ¿sí? Yo no sé si usted está aprendiendo esta noche, pero eficiente es hacer bien lo que se debe hacer, ¿sí? Si una persona hace bien lo que tiene que hacer, eso es eficiente, ¿sí? Hacer bien lo que tienes que hacer en el momento correcto, eso es eficiente. Es lograr finalmente un efecto determinado. Ahora, eficacia, eficiente es lo que le acabo de decir. Eficacia es que aparte de hacer bien en el momento correcto, pregunta, ¿para qué hago esto? Esa es la eficacia. ¿Para qué hago esto? Entonces, la eficiencia y la eficacia son términos subjetivos. El ser eficaz es muy subjetivo a las circunstancias, porque no todas las personas trabajamos al mismo tiempo, no todas las personas trabajamos de la misma manera, pero cuando se aprende la gestión en el reino, ya no se discute ni la eficacia ni la eficiencia, sino que estoy más seguro, ¿sí?, de hacer lo que realmente tiene sentido conforme a la visión de la casa, para poder ir a un lugar y hacia un lugar determinado. Por eso necesitamos hijos efectivos, llevar algo del plano inmaterial al plano material, llevar algo, ¿sí?, del plano invisible al plano visible y tangible, demostrando por la fe de Dios, que lo que aprendimos esta mañana en el devocional, demostrando que la fe de Dios está por encima de mi fe humana. No se trata de mi fe, porque hay mucha gente en las iglesias hablando de su fe, pero ¿qué dice el Evangelio de Marcos? Dice, tened fe en Dios, porque si la fe que usted tiene es la fe de Dios, entonces Dios se ocupará de honrar la fe de Él que proviene del cielo, la fe de Él que proviene de su trono, porque mi fe siempre finalmente podrá invalidar algunas cosas cuando las circunstancias no estén como yo requiero humanamente que estén, cuando las circunstancias que estoy viviendo no sean las más idóneas y las más certeras. Entonces, ¿qué sucede? El Señor dice, tened fe en Dios. Entonces, la gente efectiva, los hijos efectivos, no son los que hacen las cosas, sino que hacen cosas que no hacían y ayudan a cumplir la visión de la casa, ¿sí? El reino de Dios solo le va a entregar metas a quien sabe de gestionarla. El reino de Dios le va a entregar metas a personas, a hijos, que aunque en primer plano no saben gestionarla, tienen el fuego ardiente por someterse, por honrar, por obedecer y por aprender a cumplir el mandato de Dios para sus vidas. Porque las demás cosas solo son actividades sociales vestidas de vocabulario religioso.
y yo no quiero estar ahí, en una actividad social vestida de un vocabulario religioso. Entonces, la diferencia entre una meta de una fábrica y una meta en el reino de Dios es que en una fábrica, en una empresa, la meta es tu futuro, ¿sí? La meta en una empresa es tu futuro. En el reino de Dios, la meta es tu partida, ¿sí? Es el inicio de tu partida. Por eso Dios dice, a todo lo que te envíe irás tú, ¿sí? Eso es una meta. A todo lo que te envíe irás tú, porque para lo que te he mandado ya te di capacidad, ¿sí? Entonces hay gente que dice, hay que abrir grupo de conexión. Yo, pero ¿por qué yo? Yo no sé hablar, yo no sé esto, yo no sé lo... ¿Y cómo que no sabe hablar? Quien no sabía hablar era Moisés. Ah, no sabes hablar. Le dijo Dios, bueno, tú vas a ir. Pero es que soy total, tú vas a ir delante de Faraón, ¿sí? Pero es que abre tu boca que yo no haré. Abre tu boca que yo te voy a poner la palabra. Porque no hay argumentos. No existe argumento delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él es el que te diseñó, Él es el que te creó y Él es el que tiene el manual, ¿sí? Usted a mí me puede mentir, pero ¿cómo hace para mentirle a Dios? Eso es como que si usted va a comprar una plancha Oster, ¿sí? Y va a leer el manual y va a llamar a la empresa a decirle a la Oster, no, esa plancha no se funciona así como dice aquí en el manual. ¿Cómo hace usted para decir eso? ¿Cómo hace usted? No podemos engañar a Dios, ¿sí? Por eso Dios te dice, si te estoy enviando es porque te di la capacidad. Entonces, lo que tenemos por alcanzar en el reino de Dios es la base. Si Dios te dice, sal y multiplícate, sal y apertura, un grupo de conexión, sal y apertura, un altar familiar, sal y lleva esas almas a la iglesia, sí o no, sal y consolida las almas que ya llevaste, es porque dentro de ti ya están todo la capacitación necesaria para el momento con lo que tú vas a llenar la tierra, con lo que tú vas a llenar tu zona de influencia. En Dios, lo que tenemos por alcanzar, en Dios, lo que tú tienes por alcanzar es lo que tú eres, ¿sí? Ahora solo queda ser efectivo. O sea, todo lo que tú tienes por alcanzar adelante está dentro de ti. Solo que hay que ahora ser efectivo. Entonces, deja de invertir la fe, ¿sí? Solamente en lo que tienes por alcanzar, y toda la fe debes invertirla en la creatividad de ser un hijo espiritual, ¿sí? Que portas, de ser el hijo espiritual que portas por dentro, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, cuando Dios te dice claramente lo que quiere de ti, el desafío no está en lo que te dijo. El desafío no está en que tú eres un evangelista. El desafío no está en que tú eres un adorador. El desafío no está en que tú eres un conquistador, ¿sí? El desafío está en lo que no te dijo. Ahí está el desafío, en descubrir lo que no te dijo. Porque en el nivel del reino de Dios, en el nivel o en la dimensión del reino de Dios, no se discute pecado, porque Jesús nunca se puso a discutir pecado como tal, porque Él no vino a traer el evangelio de la iglesia, sino el evangelio del reino. El pecado es un proceso donde se queda solamente la iglesia, ¿verdad? Y donde están solamente los santos que perfeccionan a otros y que maduran. Necesitamos entender que el antídoto para el pecado es el arrepentimiento. Más nada, es el cambio de dirección, es el cambio de mentalidad, es el cambio de voluntad, es el cambio de dirección, ¿sí? Pero no vamos a poder cumplir lo que tenemos por delante en el reino de Dios con gente eficiente y eficaz si no
convertimos a esa gente eficiente y eficaz en gente efectiva. ¿Sí? Lo que se discute en el reino de Dios es la expresión de lo que se produjo en nosotros cuando tuvimos en la iglesia. Así de sencillo. La gente efectiva es finalmente la gente que hará lo que Dios habló, aunque le cueste oposición, aunque le cueste tiempo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Estamos acostumbrados a los eventos, a las actividades, a las emociones. Ay, qué chévere y tal, y esto y lo otro, y ya. Pero por dentro seguimos con los mismos vacíos y la misma falencia, porque no hay proceso formativo. Dice la Biblia que toda la palabra que sale de la boca de Dios, ¿qué dice? Es perfecta. La ley de Dios era eficaz, era eficiente, pero tenía un problema. No podía ser efectiva para la salvación del hombre. ¿Sí? No podía ser efectiva. Es más, quien incumplía la ley no tenía oportunidad. Esa es la verdad. Dios en el Antiguo Testamento tuvo gente destacada, tuvo líderes, tuvo liderazgo, pero ninguno de ellos pudo hacer efectiva la idea en la mente de Dios como Padre, ¿sí? Que era salvar al hombre, porque nadie podía conocer a Dios como Padre, porque no se había revelado el Hijo de Dios. Entonces Cristo no vino a discutir una eficiencia, Cristo no vino a discutir una eficacia, solo vino a ser efectivo, vino a ser morada corriente en ese tabernáculo de carne, porque fue el único que capturó la idea total de la plenitud de la esencia divina. A Jesús le llevó una eternidad, ¿sí? 30 años para gestionar solamente 3 años de salvación, ¿sí? 30 años le costó a Jesús gestionar solo 3 años de salvación. Por eso el elemento de salvación del hombre tuvo que ser entrenado en un aula de formación en donde se entrenan hombres y mujeres efectivas para el cielo aquí en la tierra. Jesús, Moisés, Abraham se conocían porque en la dimensión llamada cielo era en la que ellos fueron entrenados. Entonces, en el Hijo eterno, ¿sí? Que siempre está en el cielo, ¿sí? En el Hijo eterno que se manifiesta en cada uno de nosotros, es que nosotros podemos encontrar desarrollo, crecimiento y gestión para poder avanzar. Isaías era hijo de profeta, pero no fue hasta que vio el cielo que se dio cuenta que tenía labios inmundos y que estaba por debajo del estándar del llamamiento que Dios le había hecho. ¿Sí? Esa es la verdad. Moisés manejaba niveles de unción súper tremendas, pero cuando baja del monte, ¿qué le dice Dios? No le dice, empieza a usar esas unciones tremendas. No, el Señor le dice, búscate hombres en donde puedas impartir del espíritu que he puesto en ti, porque lo que te acabo de mostrar no lo harás tú solo, lo harás tú con gente eficiente. Moisés, antes de echar la mano de alguien, ¿sí? Eso era lo que le estaba diciendo el Señor. Moisés, antes de que tú llames a alguien, ya tienes que pensar en que tienes que transferirle no tu eficacia, no tu eficiencia. Ahora tienes que ungirlos, porque unción realmente, sí, y con esto estoy iniciando. Unción es transferir y transformar al eficiente y al eficaz en una persona efectiva, ¿sí? Y sabrás, le dice el Señor, y sabrás que te puedes morir, pero sin antes cumplir con la encomienda que se te ha dado.
Entonces, la diferencia entre Cristo y la ley es que la ley te declara incompetente, ineficiente, inefectivo. Pablo dice que la ley fue dada para que te enteres que estás fuera del orden de Dios, pero la gracia de Dios dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, diga el débil, fuerte soy. Ahora, ¿qué hora es? Son las 10. Voy aquí como me inspiré con el testimonio de Carmen Torres. Hoy, pero es a millón. ¿Qué necesitamos entender? Necesitamos gestionar la eficacia. ¿Sí? Necesitamos gestionar la eficacia. Por eso, Dios la pregunta en esta noche es: ¿dónde está Dios? La pregunta de muchos, sobre todo de aquellos que no le conocen. La pregunta es: ¿dónde está Dios cuando sufro? ¿Dónde está Dios cuando el mundo se cae a pedazos? ¿Sí? ¿Dónde está Dios cuando este mundo está patas para arriba? Pero lo que mucha gente no entiende es que Dios creó un sistema de gestión para controlar y hacer todas las cosas en el universo. ¿Sí? Sistema que Él no puede violar, que es un Dios de orden, y Dios respeta su propia ley. Por un lado, Dios creó y estableció ese sistema de gestión, y por otro lado, el ser humano fue creado con libre albedrío o voluntad propia. ¿Sí? Nunca se preguntó, o nunca te has preguntado, ¿por qué Dios no exterminó al diablo? ¿Por qué Dios no borró de la tierra y del universo al diablo? Porque Dios maneja códigos que no manejamos en nuestra naturaleza humana y que son legales, por lo cual Él determina su solución a través de procesos legales determinados en su palabra para tal fin. Por eso Dios, no sé si va conmigo aquí, pero esto está interesante. Dios llamó a su hijo y le dijo, ¿sí? Dios llama a su hijo. ¿Quién es su hijo? ¿Dónde están los hijos de Dios? En esta noche. Dios te llama. ¿Sí? Y Dios, ¿qué te presenta? Te presenta solo dos opciones: su voluntad o tu voluntad propia. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios? Por causa de la decisión voluntaria de la humanidad. ¿Sí? ¿Qué dice Dios? No había cómo redimir al hombre del pecado. No existía ni la sangre de los toros, ni de los machos cabríos, ni de los corderos. Nada podía redimir, ¿sí?, al ser humano. ¿Y qué se necesitaba? Se necesitaba redención en el cielo o en la tierra. Se necesitaba en la tierra. ¿Sí? Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, Jesús nunca hubiese podido haber hecho algo por sus discípulos
en 3 años, si Jesús, como hombre, como hijo, no hubiese sido discipulado primero por su padre, para mostrar la relación filial entre un hijo y un padre y un hijo. Tú, ahí viene la revelación, tú nunca vas a poder lograr nada que primero no hayas aprendido. Esa es la verdad. Sí. Por eso necesitamos prepararnos, por eso vamos al colegio. Bueno, hoy en día hay mucha gente que está en contra hasta de estudiar, pero la preparación, lo que pasa es que nos enseñaron que nos teníamos que preparar para ser alguien en la vida, sin saber que antes de prepararnos en un colegio, en una escuela, en una universidad, necesitamos saber quiénes somos. Porque lo que me hace a mí ser no es una profesión, lo que me hace ser a mí es una identidad. ¿Sí? Entonces el daño más grande, ¿sí?, que produjo o ha producido el pecado en nosotros es que nos ha privado de que Dios nos discipulara en su gloria. Si el pecado no hubiese existido, nosotros estuviésemos siendo discipulados, rodeados de pura gloria de Dios. ¿Sí? Entonces necesitamos entender, ¿sí?, que los que nos deben discipular, ¿sí?, tiene que ser gente a la que tenemos que preguntarle, ¿sí?, si alguna vez han tenido alguna experiencia con Dios, si alguna vez han tenido una manifestación palpable, visible de Dios y lo han visto, porque Dios en un día puede discipular todo lo que no pueden discipular todos los predicadores famosos del mundo. ¿Sí? Entonces, una de las características de un hijo del reino de Dios es que aunque físicamente no está con la persona que tiene la visión, está conectado las 24 horas del día al espíritu, ¿sí?, al espíritu de la visión que gobierna su paternidad. Entonces, por eso tu paternidad puede estar en el cielo y tu servicio de ministración puede estar en la tierra, pero tú puedes convertirte en un aliado, ¿sí?, de alguien que nunca va a dejar de estar contigo. La única manera de estar, ¿sí?, es priorizando lo que esa naturaleza te está impartiendo, priorizando lo que esa vida te está impartiendo. Jesús no cumplía horario en el cielo porque él nunca dejó de estar allí, tenía asistencia perfecta. Maestro, ¿nos puedes enseñar a orar? Claro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esto es, ¿sabes qué es esto? Dígnate, Padre mío, a bajar para que vivamos en el mismo ambiente que tú estás en el cielo, lo podamos vivir aquí en la tierra, porque es imposible ser un hijo que ministra, que sirve y que tenga gestión si primero no comienza conociendo cuál es el gobierno que está establecido en el cielo. Por no conocer el gobierno que está establecido en el cielo, entonces que la gente se rebela, que la gente deshonra, que la gente no obedece, es que la gente no es transparente, es que la gente no es íntegra, es que la gente no es leal, es que la gente no es sincera, porque una persona ungida no es necesariamente alguien que estuvo en el cielo, pero alguien que estuvo en el cielo obligatoriamente debe estar ungido totalmente. Entonces, el primer desafío que se necesita asumir con responsabilidad para que un cambio exista en una generación es un cambio, se lo digo, o ya están dormidos, es un cambio de vocabulario.
es un cambio de vocabulario. Así de sencillo. No existen cambios en el ambiente del reino de Dios que se mueve por fe si no se cambia el vocabulario. Por eso me quedo admirado de la gente que digo, sí, yo lo recibo, sí, yo lo creo, sí, yo tengo la fe de Dios, pero teniendo un vocabulario torcido, con malas palabras, con groserías, ¿sí?, con cosas que no edifican, ¿verdad? Degradándose espiritualmente, porque al final, la palabra, el verbo, el vocabulario es la última expresión en todo el trabajo de mayordomía y de gestión, ¿sí?, que es espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Cómo nos gusta la actividad y el bochinche y saltar y brincar y esto y lo otro y tal, pero cómo nos da sueño y flojera esto, que es lo que realmente nos hace a nosotros crecer y madurar. Porque le vuelvo a repetir, cuando usted logra hablar correctamente, aunque haya procesado todo lo que Dios habló, el poder de la confesión nos ayudará siempre para acceder. Pablo dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor. ¿Pero el Señor de qué? El Señor de tu vida, el Señor de tus acciones, el Señor de tu palabra, el Señor de tu familia, ¿sí? Entonces, no es la expresión que decimos en el trabajo, la iglesia, en la vida. No es que estamos jugando, ¿sí? No es que estamos jugando. Que cambiar el vocabulario significa que ya todo cambió, pero es la manera de iniciar, es la manera de pensar. Yo todavía he escuchado gente, ¿sí?, que tratan de estar cerca y todavía con sus palabrotas, ¿sí?, a las que me ha tocado de manera muy contundente en algún momento exhortar y reprender, ¿sí? Porque hay gente, lo primero que te dicen es, no, ahora él sí es santo. No se trata de que ahora sí soy santo, es que ahora somos santos. Esa es la verdad. Pero la santidad no tiene nada que ver con lo que yo haga o deje de hacer. La santidad tiene que ver con la esencia de la naturaleza que Dios puso en mí y que se manifiesta en la manera que hablo, en la manera que me conduzco, en la manera que actúo, en la manera que me comporto, ¿sí? Por eso aquí se acaban los amén, porque el amén nunca deja mal a nadie, ¿sí? Hay gente que dice amén, ¿sí?, porque nunca deja el amén mal a nadie para salir del paso, ¿sí? Pero aquí no se trata solamente de salir del paso. Tenemos un problema serio. Gestionar el vocabulario es lo que más cuesta en la iglesia o en las iglesias. Y queremos cambiar la estructura de la iglesia, pero no queremos cambiar el vocabulario, ¿sí? ¿Sí? Entonces, necesitamos muchas veces entender que las palabras no son inocentes, porque las palabras producen comportamientos e incentivan a practicar una forma de vivir, ¿sí? ¿Cómo se maneja la conciencia? Alguien que me diga cómo se maneja la conciencia, ¿sí? Una de las maneras de conocer la conciencia
es oírnos hablar. ¿Tú quieres conocer tu conciencia? Ponte un audífono, ¿sí? Voy a tratar de doblarme las orejas para ver si me llega a donde está mi boca, mis labios, para escuchar más lo que oigo. Una de las maneras de conocer la conciencia es oírnos hablar, ¿sí? Por eso el Señor nos dice, ¿qué nos dice el Señor? Sirvamos con limpia conciencia, ¿sí? Entre las cosas que se muestran, una de ellas es tener especial cuidado de cómo hablamos. Entonces mucha gente quiere hablar bonito solamente en la iglesia, solamente cuando nos reunimos como iglesia, ¿sí? Y tampoco el hablar es la gran solución finalmente, porque te puedes convertir en un profesional del vocabulario bíblico, ¿sí? Y ser, como dice Pablo en Corintios, ser un címbalo resonante. Pero hablar correctamente, ¿sí?, es ser coherente, nos ayuda a plasmar lo que tenemos en nuestro interior. Por eso la Biblia dice, dice Pablo, cuando era niño, hablaba como niño y pensaba como niño. ¿Por qué? Porque se oía, ¿sí? Entonces, vamos a terminar muchas veces juzgados no por la gente. Vamos a terminar juzgados por lo que por muchos años hemos hablado. Y cuando nos encontramos, ¿sí?, en este lugar, nos encontraremos tocando temas de niñerías en la vida, porque es el producto de que aún teniendo los años que tengo, la sangre de Cristo me cubra, sigo hablando como niño, por lo cual terminará la vida y estaremos discutiendo como niños. Pero si el vocabulario se vuelve maduro, terminará juzgando lo malo, porque se habla lo que se piensa, ¿sí? Y tu manera de pensar te posiciona en lugares de victoria o en lugares de juicio. Si usted es un hijo que no se puede despojar de cierto vocabulario, usted va a vivir toda la vida en un ambiente, ¿sí?, donde se maneje ese vocabulario, ¿sí?, y nunca podremos lograr gestionar, ¿sí? Porque aquí no se trata de conocer Biblia, de hablar Biblia. Aquí se trata de gestionar lo que se sabe. Tienes que saber que la impartición que trae vida necesita algo más de empeño, algo más de esfuerzo por practicar, por vivir, que es la única manera de entender una mentalidad de proceso. Si no, nunca vas a entender la mentalidad de proceso. Vas a vivir en amargura, vas a vivir bravo, brava, de repente con esa cara, con esa predisposición, que lo que está hablando, lo que están diciendo es por mí. Ese tipo de niñadas, ¿sí? Entonces, una de las palabras más dañinas por haber sido mal entendida en los últimos años en la iglesia es la palabra unción, ¿sí? Por eso Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ungió, y por eso el Espíritu está sobre mí. Entonces, unción es un depósito del Espíritu de Dios. Y está hablando de quién, de Cristo. Está diciendo, porque antes de Cristo no había revelación de que el Espíritu podía estar por dentro, ¿sí? Por eso ya no cantamos Espíritu baja, ven. No, el Espíritu lo portamos. Después que Cristo vino,
cuando tú lo recibes y tú tienes tu Pentecostés, ya el Espíritu lo porta por dentro. Y por eso Isaías 61, verso 1 al 4 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a publicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar y a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros, dice, de muchas generaciones. Los escombros de muchas generaciones. Empiezan a manejarse entonces mal las expresiones y aparece toda una estructura, ¿sí?, que muchas veces lo que hace es que seamos los superhéroes, ¿sí? Y porque la gente que no quiere formarse quiere comprar todo lo que sea novedad. Jesús lo que está diciendo es, ¿sí?, no necesitas ya la unción, porque la unción está sobre ti, ¿sí? Y al tú gestionarla, al tú ejecutarla, esa unción va a responder. Pablo dice que tenemos que aprender del don de discernimiento de espíritu, porque es cosa seria, ¿sí? Es aprender a ver bajo qué espíritu una persona está operando, aun cuando me hable la Biblia, aun cuando me hable la palabra, porque no existe el ser humano que opere las 24 horas del día en la unción perfecta. Hace falta un altísimo grado de madurez para escuchar a una persona ministrar las 24 horas del día y saber cuándo habla el hombre y cuándo habla Dios. Con eso, sí, necesitamos entender que necesitamos estar cautelosos, no suspicaces, sino cautelosos. ¿Con qué vamos a cambiar una nación como la nuestra si el concepto que tenemos es limitado? Les pregunto yo, ¿con qué vamos a cambiar la nación de Venezuela si el concepto de Dios que tenemos es limitado? ¿Sí? Porque hoy le llamamos unción, ¿sí?, solamente a lo que nosotros creemos, ¿sí? Pero cuando dice para publicar libertad a los cautivos, Dios es legal y va a liberar a un cautivo que tiene que entrar en un proceso jurídico, un proceso judicial. Entonces, cuando has liberado en una noche a un endemoniado, no lo has liberado, lo que has hecho es iniciar el proceso de liberación. Por eso hay gente que fue liberada de demonios, pero no continuó su proceso de liberación y hoy en día están peor que como cuando llegaron. Esa es la verdad, esa es la verdad, ¿sí? Entonces ninguna persona, ninguna, por más emocionada que esté, nunca una persona cambia de la noche a la mañana. Nunca. Es un proceso progresivo y continuo, ¿sí? Pero nosotros lo decimos, y si lo decimos es lo que tenemos, ¿sí? Pero con su vocabulario establece lo que va a juzgar. Es un proceso, Por eso la unción no tiene que ser perceptible, es un depósito de Dios a la naturaleza regenerada dentro de ti, en tu espíritu. Esa es la verdad. Isaías 61, versos 3 y 4 dice: ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado,
y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Sabes quién es una persona ungida? Una persona que posee una mentalidad de mayordomía, una mentalidad de gestión en todas las áreas de su vida y está preparado según la tarea que debe desarrollar en su tiempo, en su servicio a Dios, en su hogar, en su familia, en su empresa. Es alguien que va a trabajar con un proyecto a largo plazo. Eso es gestión. Pero ¿qué sucede? Queremos todo ya. Ya. Y cuando todo es ya, nunca va a haber gestión. Nunca se va a implementar mayordomía. Nunca se va a implementar administración. ¿Sí? Por eso Moisés le dijo a Dios: me gusta ser tu siervo, pero yo quiero ver tu rostro. Es hora que tú y yo nos conozcamos. Dios le dijo: no puede ser, pero te permitiré, Moisés, solo ver mis lomos. Entonces, como Moisés estaba ungido, se murió ungido, y la gente que vive ungida tiene la oportunidad, ¿sí? Pero 1500 años más tarde pudo ver cara a cara al Hijo transfigurado en su gloria, ¿sí? Contestando así Dios la oración que Moisés dijo en el desierto, que dice: este es mi Hijo, este es mi rostro, el que me ve a mi Hijo, me ve a mí. Eso sucedió en el monte de la transfiguración. Entonces tienes que estar muy preparado espiritualmente para esperar 1500 años a la respuesta a tu oración. ¿Tú quieres esperar 1500 años tu respuesta a la oración? Claro que no. Cuando la Biblia te dice que por sus llagas nosotros fuimos curados, no está hablando solamente en términos de tu vida, sino de su vida. O sea, en términos de su vida. Y como está en términos de su vida, es impartido a tu vida, es impartido a tu cuerpo, es impartido a tu ser. Los pactos de Dios no se terminarán nunca con mi muerte, porque están basados en ¿qué? En su resurrección. En su resurrección. Entonces, en ese concepto, un ungido nunca muere. Un ungido nunca muere. Y el enfermo siempre sana. Para que Cristo muriera en la cruz, tuvo que llevar todas las enfermedades que estaban en mí, todas las enfermedades que estaban en ti, las tuvo que llevar. Yo no sé si tú lo crees, no importa, pero la palabra lo dice, y si la palabra lo dice, yo te lo profetizo. Jesús tuvo que llevar todas las enfermedades tuyas y mías, las tuvo que llevar en la cruz, pero las llevó para que tuviéramos acceso legal a la salud y a la sanidad por fe. Entonces, si frente a la tumba puedes confesar, ¿sí?, que estás sano, ¿sí?, si tú frente a la tumba de tu familiar que partió con el Señor puedes declarar que estás sano porque partieron de esta tierra creyendo, tú anulas el acta de decreto del enemigo contra ti y traes a tus días que un espíritu de fe que no proviene de ti, proviene de Dios, porque en Cristo y en la unción tú estás sano, ¿sí?, aunque estés padeciendo todavía de algún tipo de dolencia. La fe es lo que atrae las cosas que no son como si fuesen, por el poder de la palabra. Sí, necesitamos de entender esto a mayor dimensión, es porque todavía necesitamos crecer en revelación. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué decía? Para mí el vivir es Cristo. Ya voy a terminar.
Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo no sé si tú lo recibes, pero cuando tú vives bajo pacto divino, tú eres ungido y tú vences la muerte. Aunque usted parta y muera físicamente, usted vence la muerte. Los familiares nuestros que partieron a la eternidad siendo revestidos del nombre de Cristo Jesús en las aguas del bautismo y fueron perdonados y regenerados en el poder de su sangre y de su muerte, ¿sí o no? Están bajo pacto, y aunque partieron o murieron físicamente, ellos están vivos y están sanos eternamente y para siempre. Pero cuando me falta gestión de eternidad, ¿sí? Cuando te falta gestión de eternidad, ¿sí? Todo empieza y termina a donde empieza y termina la teología fría y teórica, ¿sí? Porque un hombre ungido, yo no sé si usted lo recibe, un hombre ungido, una mujer ungida, es próspero, es próspera, aunque circunstancialmente no tenga mucho dinero. Circunstancialmente no tenga mucho dinero, porque ser ungido en tu espíritu significa que tiene la naturaleza de la prosperidad, que es más que dinero, que es más que bienes materiales, pero que en cualquier momento se te van a soltar los bienes materiales y las finanzas que necesitas para crecer, para conquistar y para avanzar en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Por eso Jesús en la carne podría haber hecho muchas cosas, pero sin embargo, Él esperó la hora señalada, agendada para un propósito determinado. ¿Sabes qué? Te quiero profetizar. Gestiona, aplica mayordomía a tu tiempo de oración con Dios, a tu tiempo de comunión, que la hora va llegando, la hora está llegando en que los cielos se están abriendo y el Hijo de Dios está descendiendo sobre ti, sobre tu casa, sobre tu circunstancia, sobre tu situación. No tengas temor, no te llenes de incertidumbre, lucha contra los sentimientos encontrados, lucha contra la duda que te asalta, contra la incredulidad que ha querido tocar la puerta, lucha contra los años de espera. Levántate, aférrate, conquista, avanza y no te detenga, porque una nube de gloria te está cubriendo y la gestión que has iniciado a hacer. Por eso el Señor le dijo a Job, aunque tu principio haya sido muy pequeño, tu postrer estado será muy grande, ¿sí? Y si tú recibes la palabra, si tú la imprimes en tu espíritu, si tú la imprimes en tu corazón, si tú la recibes como una revelación profunda, amado, donde tú estés plantado, donde Dios te ponga, donde Dios te plante, hayas esperado el tiempo que hayas esperado, siempre habrá una recompensa, porque hoy estamos disfrutando el producto del que hace años atrás creíamos imposible, creíamos inviable, creíamos que no vendría, creíamos que no se manifestaría, y en este mismo instante estamos anhelando y esperando lo que tenemos por delante. Pero así como Dios te respondió, sí, con lo que estás viviendo hoy, que hace un año no era posible, así Dios te dice hoy en esta noche: si tú gestionas tu alma y la conectas a tu espíritu, y tu espíritu se conecta con mi esencia divina, dice el Señor, así te declara el Señor: ciertamente me despertaré y te abrazaré y te haré entender las cosas que habías de vivir y las cosas que habías de experimentar
el tiempo en mi presencia, porque el tiempo en mi presencia no es tiempo perdido, aunque unos me tengan por tardanza, dice el Señor. El tiempo de mi espera siempre es con un propósito divino, porque Romanos capítulo 8, verso 28 lo dice: pero a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, no solo las buenas, sino las que yo creo que son malas. Aún el tiempo de espera que yo creo que es malo me ayuda a bien, porque es conforme al propósito. Todo es por propósito, todo es por llamado, todo es por naturaleza divina. Y aunque tú no entiendas ahora mismo, necesitamos honrar y obedecer, porque en la medida que honres, en la medida que obedezcas, es que Dios te va a mostrar el por qué y el para qué de tanta espera o de tanta oposición. Porque mucha gente está creyendo que la voluntad de Dios es que todo se solucione con una varita mágica, pero resulta que la voluntad de Dios tiene oposición. La voluntad de Dios también, en la voluntad de Dios también hay tropiezo, porque hay un enemigo que no quiere que tú gestiones, hay un enemigo que no quiere que tú avances, hay un enemigo que no quiere que tú conquistes, pero hay poder en el nombre que es sobre todo nombre. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre del Cordero. Y yo declaro que tú en esta noche te sacudes el polvo de la duda, el polvo de la incredulidad, el polvo de la derrota que te ha dicho tu mente y tu alma no gestionada. Porque en el reino de Dios no hay derrota, en el reino de Dios hay formación. Hay proceso, porque hay un avance y una conquista por delante, y nada nos va a detener. Nada, nada y nada. No estás solo, porque el Señor te dice: te recogeré en mis alas, te recogeré en mis alas y te protegeré. Sí. Y yo seré un escudo alrededor de ti. Sí. Pero tienes que gestionar, porque tu alma debe obedecer y debe honrar por pacto lo que ha sido establecido en mi palabra, dice el Señor. Padre, en esta noche te doy gracias por este momento y por este tiempo, Señor. Alzamos nuestras manos al cielo, Dios, y estamos delante de ti, Señor, impregnados, Señor, de tu palabra, impregnados de tu revelación. Te pedimos, oh Dios, en esta noche, Señor, que la unción que tú has hecho reposar sobre nosotros, que la unción que tú has depositado en nuestra vida, Señor, nos ayude en todo momento a gestionar lo eterno y lo invisible, a lo palpable y a lo visible, Señor. De manera que podamos, Señor, levantarnos confiadamente cada día más, creyendo que tú tienes el control de las cosas, pero asumiendo la responsabilidad que como hijo tengo de gestionar, administrar y ejercer mayordomía sobre los asuntos de tu reino, del cual formo parte. Te pido, oh Dios, que seas tú ministrando mi espíritu en esta noche y soplando de tu presencia, ¿sí?, el lenguaje del cielo con el que yo debo comunicarme diaria y continuamente contigo. Padre, trae un soplo ahora de las lenguas de tu espíritu. Trae un soplo ahora de las lenguas de tu espíritu. Ahora, Dios mío, y trae interpretación, trae interpretación, trae interpretación, trae interpretación de lenguas, Dios mío. Trae ahora los sonidos del cielo, trae ahora el vocabulario del cielo. Dios mío, santifica nuestro vocabulario, nuestro lenguaje. Señor, que nuestra conciencia permita, Señor, ser escuchada a través de nuestras palabras. Señor, muda nuestra naturaleza
Cambia nuestra naturaleza humana por la naturaleza divina, para que cada día nos parezcamos más, Señor, a tu diseño, al propósito por el cual tú nos plantaste, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, en esta hora, Dios, te pido, Señor, que seas tú obrando, manifestándote, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Yo no sé usted, pero hay una preciosa presencia de Dios que no quisiera ni terminar en esta hora. Pero Dios es fiel, Dios es real, Dios es el creador, el que tiene el manual, Él es la fuente eterna. Dios no se equivoca, Dios no nos planta para equivocación ni por accidente. Dios nos planta, nos crea y nos proyecta por propósito, y su propósito estará por encima de todas las circunstancias y de toda la oposición que pudiera venir en un momento determinado. Pero a medida que gestiones, a medida que avances, a medida que ejerzas mayordomía, en esa medida serás revestido e irás creciendo en unción, porque tu sello es conquistador, tu sello es arrebatador, en el nombre de Jesucristo. Feliz noche, les bendigo en esta hora, que descansen y los espero a las 4:55 de la mañana. Ya voy a enviar el link del devocional. Que descansen. Bendiciones.